Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El próximo domingo, día 19 de abril de 2020, el domingo segundo de Pascua, es el también así llamado Domingo de la Divina Misericordia. Y quizás antes de hacer este rato de oración delante del Santísimo, sabiendo que lo importante es que cada uno de nosotros dialoguemos contigo, Señor, y quizás antes de hablar sobre esa divina misericordia, puede ser bueno que hagamos un poco de reflexión sobre la diferencia, alguna de la diferencia entre Dios Todopoderoso y los hombres, porque tenemos el riesgo siempre de acoplar nuestra mentalidad, nuestras condiciones, nuestras cualidades y aplicárselas a veces casi totalmente a Dios. Podemos decir que el hombre tiene vida, que el hombre tiene sabiduría, que el hombre tiene amor, que el hombre tiene misericordia. Y que esas mismas perfecciones se encuentran en Dios, pero de una forma muy distinta. No están en Dios como en un sujeto, sino que Dios es esas perfecciones. Dios es sabiduría, Dios es amor, Dios es misericordia. San Agustín lo expresó de una manera muy concreta. Dijo: Dios es aquello que tiene. Son esas propiedades o atributos divinos que se identifican con la esencia de Dios. Por eso podemos decir, Dios no es que tenga misericordia, Dios es misericordia. Y vamos a celebrar toda la Iglesia ese domingo de la Divina Misericordia, domingo segundo de Pascua. Los santos son como un instrumento de los que Dios sirve para cosas muy buenas. Y vamos a poner un ejemplo. San Juan Pablo II, Santa María Faustina Kowalska, ambos de Polonia. A San Juan Pablo II le hemos conocido todos, pienso. Y en cambio a Santa María Faustina Kowalska, pienso que no hemos conocido ninguno porque su vida se desarrolla al principio, en la primera parte del siglo XX, y además solo vive 33 años. Fue canonizada precisamente por San Juan Pablo II el 30 de abril del año 2000, y en ese día en que fue canonizada, San Juan Pablo II instituye la fiesta de la Divina Misericordia. Y vamos a ver una partecita del Evangelio que se proclamará el próximo domingo, el domingo de la Divina Misericordia, el domingo segundo de Pascua, que como antes te he dicho es en este año 2020 el día 19 de abril. Está Cristo resucitado. Y nos dice San Juan en el Evangelio: y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Les repitió: la paz esté con vosotros.
como el Padre me envió, así os envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos. El domingo de la Divina Misericordia y habla del perdón de los pecados. ¿Qué relación? Muy fácil. El perdón es esa gran manifestación de la misericordia de una persona. Una persona misericordiosa sabe perdonar. Una persona, sea divina o humana, con el perdón manifiesta esa misericordia. Podemos recordar unas palabras del Papa Francisco cuando aún no era Papa, que han sido muy famosas porque han salido en distintas publicaciones y en distintos libros, cuando él era arzobispo de Buenos Aires. Posiblemente las conozcas. Para mí hay 3 palabras que definen a las personas y constituyen un compendio de actitudes. Dicho sea de paso, no sé si yo las tengo, dice el Papa Francisco, y que son permiso, gracias y perdón. Por lo tanto, es ese perdón empleado con frecuencia lo que el Papa nos está reclamando a las personas, para que así manifestemos la misericordia. Y nos vamos a ese otro santo, a esa santa, Santa María Faustina Kowalska, que era una joven religiosa y que está totalmente relacionada con esta festividad de la Divina Misericordia. En su diario, un diario muy amplio, muy rico, donde hay muchos diálogos entre la santa y nuestro Señor Jesucristo, en uno de ellos, siendo ya monja, dice esta santa polaca: fui a donde estaba el Santísimo Sacramento y cuando me sumergí en una oración de gracias, oí en el alma estas palabras preciosas, que les dice Cristo: niña mía, tú eres mi deleite, tú eres la frescura de mi corazón. Te concedo tantas gracias cuantas puedes llevar. Siempre que quieras agradarme, habla al mundo de mi gran e insondable misericordia. Por lo tanto, podemos decir así que cuando hacemos este rato de oración ante ti, Señor, considerando esa grande e insondable misericordia, te estamos agradando. Y vamos a considerar cómo es la misericordia, yendo al Maestro, al modelo, a Jesucristo. ¿Nos lo recuerda San José María? Brevemente. Nos han quedado muy grabadas, entre otras muchas escenas del Evangelio, la clemencia con la mujer adúltera, la parábola del hijo pródigo, la de la oveja perdida, la del deudor perdonado, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Son manifestaciones, algunas, del Evangelio donde se muestra esa misericordia de Cristo. Y nos vamos precisamente a la última que cita San José María, a la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y sabes perfectamente que es un gran milagro, milagro asombroso, que San Lucas nos muestra en el capítulo 7. El Señor la vio y se compadeció de ella. Y le dijo: no llores. Se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y dijo: muchacho, a ti te digo, levántate. Comenta el fundador del Opus Dei cuántas razones de justicia para explicar este gran prodigio. Porque era el hijo único de una pobre viuda, el que daba sentido a su vida, el que podía ayudarle en su vejez. Pero Cristo no obra el milagro por justicia,
Lo hace por compasión, porque interiormente se conmueve ante el dolor humano. Es la misericordia de Cristo, es la divina misericordia. Hay que tener cuidado con la misericordia, como con todas las cosas de este mundo, para no estropearla. Los hombres somos capaces de adulterar, de estropear lo más grande, lo más sublime. Podemos caer en ese fallo de la superficialidad humana, de entender la misericordia como aquello de que todo vale y que al final Dios perdonará todo a todos. No es eso, no lo estropeemos. Y nos lo advierte el Papa Benedicto XVI. Precisamente en la homilía que daba en la misa por la elección del Papa en el año 2005, el 18 de abril del 2005. Nos dice Benedicto XVI: la misericordia de Cristo no es una gracia barata, no supone la banalización del mal. Cristo lleva en su cuerpo y en su alma todo el peso del mal, toda su fuerza destructora. Por lo tanto, no da igual hacer el mal que no lo hacerlo. Basta contemplar ese retablo de dolores que es el cuerpo de Cristo. Y es esa divina misericordia que requiere varias condiciones, pero una sobre todo para que se nos aplique, que es enmendarnos de nuestros errores. La enmienda, la rectificación es totalmente necesaria para conseguir esa misericordia divina, como en cierta manera nos recuerda el Quijote. Cuando Cervantes, en boca del Quijote, empieza a hablar de anteriores libros suyos, de la Galatea en concreto, y dice en el Quijote: es menester esperar la segunda parte que promete. Quizás con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega. Y nos puede pasar a nosotros también lo mismo, que quizás con la enmienda que ahora hagamos alcanzaremos la misericordia que por no haber corregido se nos está negando, no nos está llegando, podemos decir así. Y nos vamos a Santa Faustina. En su diario nos dice: Dios es misericordioso y nos ama a todos. Y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Son palabras que Cristo le dice a Santa Faustina. Cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Eso nos da una grandísima esperanza, sabiendo que no existe pecador por perverso que sea, no existe error por malo que sea, no existe conducta por equivocada que no quepa en ese perdón, en esa misericordia de Cristo. Y un modelo lo hemos tenido recientemente en la liturgia, hace pocos días. Un modelo, un ejemplo paradigmático de esa gran misericordia de Cristo. El buen ladrón, Dimas, el buen ladrón. Y nos lo razona muy bien San Agustín, que es ese gran arrepentido, ese gran pecador que por la misericordia de Dios, por la gracia misericordiosa de Dios, se transforma en uno de los mayores santos que ha tenido la Iglesia. Nos lo dice San Agustín en uno de los sermones sobre los mártires. El ladrón creyó en Cristo cuando tembló la fe de los apóstoles. Sabemos que huyeron todos, solo quedó uno. Justamente mereció escuchar: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ni siquiera él mismo se había forjado esperanza al respecto. Se confiaba ciertamente a una gran misericordia. Podemos decir que el buen ladrón, que era ladrón,
que estaba siendo ajusticiado por sus delitos. Pide algo a Cristo, pero obtiene más. No se lo podía ni imaginar. Qué importante es esa frase de Cristo desde el punto de vista de la teología y de la vida. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú y yo, lo que tenemos que hacer en esta vida, lo que venimos haciendo, lo que intentamos hacer, es imitar a Cristo. Y para eso, tú y yo lo que tenemos que hacer es acercarnos cada vez más a Cristo. De muchas maneras. Pues, por ejemplo, leyendo la vida de Cristo en los Evangelios. Y yo te diría, leyéndola todos los días, un ratito, todos los días. Es posible. Pensemos que los Evangelios no se han escrito para los eruditos, para los investigadores, para los escrituristas, no. Los Evangelios se han escrito para tu salvación y para la mía, para que tú y yo lo meditemos. Y también en ese acercamiento a Cristo, en ese seguirle de cerca, que es toda la vida del cristiano, tenemos que hacer como Él, acercarnos a las personas. Y te diría que, y especialmente a las personas con problemas. Volvemos a la escena del milagro, de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, en la que se presenta el contexto de este milagro. Nos dice San Lucas: después marchó a una ciudad llamada Naín, e iba con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Al acercarse a la puerta de la ciudad, resultó que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y la acompañaba una gran muchedumbre de la ciudad. Lógico, una escena tan penosa, una madre desolada, toda su parentela, todas sus amigas, todo el pueblo realmente iba con aquel féretro consolando a aquella viuda, y Cristo llevaba a su vez también esa gran muchedumbre que le seguía. Por lo tanto, son dos muchedumbres. Y claro, podía pensar Cristo que, bueno, lo que me faltaba con toda la gente que llevó alrededor, con los codazos, con los apretones, con el sudor, me voy a meter mi muchedumbre ya en otra muchedumbre. Cristo no cambia el camino. Se mete en aquella otra muchedumbre. Se complica la vida. Se complica la vida. Porque en definitiva es el modelo, Cristo es nuestro modelo, y el cristiano se tiene que complicar la vida. Claramente, si no, no es discípulo de Cristo. Y nos dice San José María, y con esto podemos acabar este rato de meditación, que va dando vuelta a esa divina misericordia del corazón de Cristo, que nos consuela, que tenemos que considerar cuánto nos ama Cristo. Realmente toda la vida cristiana sería ir descubriendo poquito a poco lo muchísimo que me quiere a mí Cristo. Eso es el gran descubrimiento que tenemos que hacer en nuestra oración y en nuestra vida. Es motivo de nuestra grandísima esperanza. Y nos dice, te decía San José María, cuando somos de verdad hijos de María, comprendemos esa actitud del Señor, de modo que se agranda nuestro corazón y tenemos entrañas de misericordia. Nos duelen entonces los sufrimientos, las miserias, las equivocaciones, la soledad, la angustia, el dolor de los otros hombres, nuestros hermanos.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.